Se generan las noticias a partir de este momento. Y esta semana hemos estado pasando revistas con dirigentes políticos, precisamente ex candidatos presidenciales en nuestro país, para hacer un balance, un año después de esta pandemia, qué ha pasado y qué va a suceder desde su visión este año y los futuros años venideros. Ricardo Lombana está con nosotros. Buenos días, Lombana, bienvenido a Despierta Informado. Buenos días, Jesús, a toda la mesa y a toda la audiencia de Despierta Informado. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias, presidente del movimiento Otro Camino. Señor Lombana, si pudiésemos hacer un balance, la semana pasada cumplimos un año de esta pandemia, aciertos, desaciertos, ¿las cosas se pudiesen haber hecho mejor desde su óptica? Bueno, yo creo que nosotros hemos estado compartiendo con el país a lo largo de todo este año nuestra postura. En primer lugar, cuando empezó la pandemia, hicimos todas las recomendaciones posibles al presidente de la República. El movimiento Otro Camino le presentó un paquete de recomendaciones y uno de los primeros fallos que tuvo esta administración fue no haber abierto la puerta al principio de la pandemia para integrar equipos sin colores o sin banderas partidistas. Hubiese sido mucho mejor el resultado si en vez de encerrarse y pensar que este era un problema solo del gobierno y del PRD, se hubiera abierto y se hubieran realmente creado equipos de panameños idóneos por mérito de distintos sectores para poder llevar mejor el barco durante esta tempestad que hemos tenido. Hemos visto un manejo de la pandemia defectuoso y los números son los que hablan. Eso no es porque lo digo yo. Usted ve los números, usted ve las cifras y desde el punto de vista de contagios por millón de habitantes y de muertes también por millón de habitantes, Panamá ha llegado a estar entre los peores países del planeta. Y cuando ves la parte económica, la consecuencia económica y social de la pandemia, y ves la caída de 20 puntos de Panamá en la economía, te das cuenta que Panamá también ha estado entre los peores del planeta. Entonces, cuando tú ves los números y a eso le pones al lado que el gobierno se ha dedicado, pareciera hacer más negocios durante la pandemia que a resolver los problemas de los panameños, pensando más en ciertos grupos y no pensando en la población que está sufriendo con un mal manejo de los fondos públicos. Yo considero que el balance, evidentemente, es un balance que deja mucho que desear y que ha dejado a muchos panameños en el abandono, y eso es en lo que tenemos que trabajar de aquí en adelante. Es de humano reconocer las fallas, los errores y sobre todo empinarse por buscar las soluciones, porque inclusive en medio de una crisis que agarró a todo el mundo desprevenido, no se tenía una metodología, no se tenía un librito, no se tenía una forma de por dónde agarrar, y todos los países estaban como mirando uno al otro. Bueno, ¿qué hizo este? Voy a hacer esto. ¿Qué hizo el otro? Voy a hacer lo otro. Y cuando aquí se consultó al principio de esta pandemia a los dirigentes políticos y algunos expresidentes también, yo decía, bueno, está bien eso porque esto implica una alianza como país. Se falla desde el principio en no sumar, o más bien consultar solamente y no de brazos todos juntos llevar las soluciones al problema, o se pensó simplemente en cómo capitalizar cada movimiento que se hacía de forma política. Señor Lombana, ¿cómo lo ve usted? Mira, es que si hay ciertas cosas que tú puedes decir, bueno, a ningún país le había pasado, era nuevo para todos, era ensayo y error, y muchos países, incluso de los países más desarrollados del mundo, también cometieron errores. Pero eso es aceptable. Pero hay otras medidas o hay otras cosas que se hicieron, Jesús, que no son aceptables y que no puedes atribuirla al tema de los errores. Y te voy a dar unos ejemplos. El encierro más prolongado lo ha tenido Panamá. Y entonces, si tú tienes el encierro más prolongado o uno de los más prolongados de todo el planeta, el más restrictivo, podrías decir, bueno, entonces Panamá debería tener las mejores cifras
porque es el que más ha encerrado a su gente, y es todo lo contrario. Eso quiere decir que el gobierno no entendió a tiempo y no tomó las medidas a tiempo para no tener que recurrir solo al encierro y encima a un encierro que no trajo los resultados. Ahí vemos una medida en la que el gobierno no solo se ha equivocado, sino que no ha querido corregir y no quiso corregir a tiempo. Segundo, el tema de los niños en las escuelas. O sea, no encuentro justificación alguna. Mire todo lo que ha pasado en los otros países, para que a estas alturas todavía no exista un plan concreto para un regreso gradual de nuestros niños a las aulas de clases. Porque le está afectando, sabemos que hay un porcentaje alto de nuestra niñez ahora mismo y nuestros muchachos que no están recibiendo educación. Ahí hay una segunda medida que me parece que escapa o va más allá de este ensayo y error del cual tú hablas. Y tercero, Jesús, el recorte de los gastos innecesarios. Todos los países que hicieron las cosas bien se apretaron el cinturón y dejaron de gastar plata en cosas que no son necesarias. Aquí Panamá creció la planilla en medio de la pandemia, mantuvo contratos de consultorías, mantuvo temas relacionados con viáticos, mantuvo botellas, mantuvo contratos para vehículos de lujo, ¿no? Y toda una serie de gastos que la ciudadanía ha visto. Eso no tiene que ver con ensayo y error, eso no tiene que ver con que la pandemia nadie le había manejado antes o que no teníamos experiencia. Eso tiene que ver con que aquí el presidente de la República le ha dado mucho más peso a complacer a las cúpulas corruptas de su partido y a ciertos grupos que atender a la población, que es a la población a la que él se debe. Hay en estos momentos en cierne convocatorias importantísimas en este país que me gustaría preguntarle que qué futuro le ve a corto, mediano plazo a las mismas. Por ejemplo, Caja de Seguro Social, por ejemplo, el diálogo bicentenario, que las últimas cifras me dejaron impactado con 180,000 iniciativas o ideas o propuestas, que la mayoría han surgido de la ciudadanía, y ahora movimientos que surgen por varios lugares de que la constituyente puede solucionar gran parte de los problemas de este país. O sea, son movimientos distintos con escenarios diferentes, con protagonistas posiblemente los mismos que se repiten en las tres convocatorias, porque el país es chico y realmente son temas fundamentalísimos que hace rato había que abordar, pero parecen conjugarse todos este año. ¿Qué condiciones o qué elementos usted prevé como político se deben plasmar para que al final no nos digan el seguro social, ese diálogo no funcionó, fracasó, el gobierno tiene que tomar la decisión? Que al final no diga el diálogo bicentenario se cumplió con convocar a todo el mundo, pero no se pusieron de acuerdo, al final no sucederá mucho. Eso pensando pesimistamente según lo que estamos viendo en cuanto a lo que allí se está dando. Y que bueno, la constituyente, varios grupos van a estar buscando firmas para algún momento ver si se convoca o no, o si se logra el 500,000 de panameños que firmen. Entonces, ¿cómo valorar esas situaciones que se están dando en medio de una pandemia y en medio de muchos problemas sin solución? O sea, ¿cómo usted lo ve y qué visión le ve a esos escenarios que le planteo? Jesús, yo venía escuchándote en el último momento antes de entrar a mi entrevista, el análisis que hacías. Y precisamente el movimiento Otro Camino nace por eso que tú planteabas, de que el país no tiene un proyecto. O sea, realmente cuando tú le preguntas a cualquier panameño, ¿cuál es el proyecto de país? No hay. Nosotros no tenemos un norte. Panamá es un barco a la deriva ahora mismo, que va como apagando fuegos todos los días. Por eso nuestro movimiento surge. Porque nosotros dijimos, bueno, el Panamá necesita un nuevo proyecto político que le plantea al país una visión a mediano y largo plazo, un proyecto para el país y no unos bomberos nada más apagando fuegos cada vez que surgen. ¿Por qué te menciono esto? Porque la constituyente, el diálogo de la Caja de Seguro Social, el diálogo bicentenario, son iniciativas positivas. Pero si no hay compromiso, Jesús, con respecto a una visión de qué tipo de país queremos, entonces sí, solo sirven de escenarios para a veces oportunismo o a veces para hacer política, ¿no?
o para ganar espacio, y se piensa nuevamente entonces, o se antepone nuevamente el cálculo político que el resultado a largo plazo. Sobre el tema de la constituyente, por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos en la constituyente y el movimiento Otro Camino nace precisamente para querer llegar a gobierno para poder convocar una constituyente. Soy un convencido de que la necesitamos, pero la constituyente no es por sí sola la solución a los problemas de los panameños. La constituyente es un cambio de reglas del juego, un replanteamiento de las reglas de la República para poder empezar a construir ese nuevo país. Y está muy bien que recojamos firmas, y está muy bien que muchas agrupaciones recojan firmas, pero también tenemos que hablar, Jesús, de cuáles son esos cambios. Porque es muy fácil decir, bueno, vamos a recoger firmas. Pero, por ejemplo, yo quiero saber si los partidos políticos tradicionales que van a recoger firmas, y que está muy bien que lo hagan, si sus dirigentes van a aprobar que en este país la Asamblea se reduzca de 71 diputados a 35 o a 31, que en este país haya una segunda vuelta electoral para que no haya gobiernos de minorías, que en este país se apruebe la revocatoria de mandato para que los ciudadanos puedan revocarle el mandato al presidente de la República o a cualquier funcionario de elección popular. Si aquí van a aprobar que a los diputados se les prohíba expresamente manejar fondos públicos y que se les prohíba expresamente en la Constitución. Si aquí se va a permitir toda una serie de cambios en la Asamblea Nacional que realmente son los cambios que el país necesita y que son las reglas a través de las cuales este sistema político ha prácticamente vivido del sistema. Si vamos a comprometernos en los temas de fondo, que también hay que hablarlos, entonces yo creo que podemos ir diseñando esa visión de la que tú hablas, ese proyecto de país, igual con la Caja de Seguro Social, que todos sabemos qué hay que hacer para resolver el problema, pero los cálculos políticos o los intereses políticos se ponen por delante. Sí. Esa es un poco mi visión o mi compartir con respecto a estos tres escenarios o estos tres. Si no hay compromiso, esos son solo iniciativas para tomarse la foto. No, interesante. Para cerrar, señor Lombana, ¿qué le ha pasado al movimiento suyo que no han podido concretar el partido, la inscripción mínima para poder formalizarse como partido? ¿Qué ha pasado desde su criterio? Bueno, primero que nosotros no tenemos dinero para movilizar a las personas, como usualmente realizan inscripciones muchos partidos. Nosotros vamos casa por casa, nosotros vamos ciudadano por ciudadano, y obviamente en la pandemia nosotros íbamos a empezar nuestra inscripción el 11 de marzo del año 2020 y 2 días antes llegó la pandemia a Panamá y tuvimos que suspender nuestro proceso de inscripción. Al tener que suspender el proceso de inscripción y al tener restricciones de movilidad y al nosotros utilizar este método de inscripción, que es el método de casa por casa, definitivamente que se ha hecho más lento el proceso. Hemos tenido que ir al ritmo, como quien dice, de la pandemia. Pero yo te comparto que desde que se abrió el país nuevamente a partir del 5 de febrero, o sea, hace casi un mes, nosotros hemos inscrito casi 6,000 personas en 40 días. Y estamos moviéndonos por todo el país. ¿A ese ritmo usted piensa que pronto estarían concretando el partido? Llenar buses de personas con una chequera para llevarlas a inscribirse es fácil, y eso es lo que ha hecho la política en este país en los últimos años, y eso es lo que nosotros no hacemos. Nosotros no tenemos chequera y todo el que se inscribe lo hace por convicción. Es por eso que nosotros vamos más lento, es por eso que nosotros estamos haciendo las cosas de la manera en que el país necesita, un movimiento político que haga las cosas de la manera correcta. Y el camino correcto siempre es más largo. Nosotros estamos ya casi en la mitad de la cuota que se requieren 40,000, ya estamos llegando a 20,000, y no tenemos la menor duda de que pronto vamos a estar constituidos formalmente como partido político. Ricardo Lombana, gracias por compartir con nosotros sus opiniones en este conversatorio, y vamos a estar pendientes llevando el pulso a la política, y esperamos en otra ocasión seguir conversando en este programa con usted. Gracias y buen día, don Ricardo.